Hola, Lynn, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Hola, noches, buenas Cari. noches. Cari, buenas noches. Hola, ¿Cómo están? bien, profe, gracias. Qué bueno, qué bueno. ¿Y usted, Lynn, cómo le ha ido? Pues bien, en lo que cabe, profe, gracias. Ok, ¿con mucho trabajo? Sí, ¿qué cree que no he descansado? Ya tengo varios días así. Y Hijo, ahorita ando aquí en Mérida, Yucatán. sí es lo que veo que andas muy paseadora. Sí, pues es que ya mi trabajo ahora sí ya no me permite regresar ni siquiera a Hidalgo. Ya tengo tres meses aquí. Bueno, de un lado a otro. Está bien, Pero lo pues, importante es que haya trabajo, conoces la República, te paseas. pues sí, pero luego sí se nos complica como hace 8 días que se nos puso una situación muy difícil. Sí, ¿verdad? Sí estuvo. Entonces, pues ni modo. Pues sí, Sí, pues bajamos del temblor y luego abajo estaba un grupos armados. En realidad, tuvimos que sacar de Cas Puebla, otro a la noche, ya de ahí nos movimos. Entonces ha sido como que muy trágico y ajetreado este trabajo. bueno, pues hay que cuidarse mucho. Eh, no queda de otra, ¿verdad? Más que cuidarse. Y descansar, Lynn, si no se va a estresar y Pues se va a sí, profe, enfermar. eso es lo que yo mismo. Sí, sí, sí. Bien. Sí, ya lo creo, ya bajé de peso, veamos el lado positivo. Ah, pues sí, pero no de esa manera. Tampoco se trata así, ¿verdad? Sí, ya lo sé. Hay que comer, hay que descansar, porque el cuerpo tarde o temprano cobra factura de todo. Sí, ya sé, si no me va a salir más cara la situación de la salud que Efectivamente. otra. Aunque la paseada nadie se la quite, después la salud es algo que no se recupera tan fácil, ¿eh? Sí, ya lo creo, profe. Ok, hay que cuidarse. Lupita, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Bien, Qué bueno, qué bueno. todo bien. Todo ¿Y bien usted por tu ya está salud. mejor, verdad? Ya, miren, ya en otra presentación, creo que ya con mejor cara, ya mucho mejor, ¿verdad? Ya con más cuerdo para las clases, porque creo que no sé ni qué les he dicho. Sí, Ya qué se bueno. escucha mucho mejor, de hecho. Sí, gracias, sí, ya un poquito mejor vamos saliendo de la situación, pero sí, pues bueno, ya listos para vacaciones. Ya les mandaron por ahí su comunicado, ¿verdad? Se nos van 3 semanitas prácticamente. Ay, Por ahí, sí. Cari se adelantó con su estado, creo. Todavía tenía clases hoy, ya iba a empezar desde sábado vacaciones, dice, pero todavía le falta. Lástima. Bien, bien, bien. Pues vamos a esperar a sus compañeritas, ya se Yo no tardan. estoy de vacaciones, pero mi mente sí, profe. Ah, Entonces, por eso. Está bien. Bien, chicas, pues bueno, como ya vieron, pues sí, empezamos vacaciones, ya les habíamos comunicado, de hecho, que salían pues las 2 semanas prácticamente. Este, nos reincorporamos, en este caso, 19, 18, sería hasta el 17 de abril, ¿no? Con las clases, la última clase del cuatrimestre, sería el 17 de abril de seminario de tesis y problemas educativos en América Latina. Y bueno, con sus demás profes, en el caso de Lupita y Cari, no sé, bueno, qué otros días los toman. Con Aline estaríamos también el sábado 18 y el domingo 19, pues ya no tendríamos nada. Y de ahí se van directos a sus exámenes finales que van a estar presentando en plataforma. Ya dirección se encargará de estarles pasando sus calendarios de evaluaciones. Ya les solicité sus trabajos finales. Este, ya les mandé por ahí trabajito para que puedan ir adelantando en estos días que van a descansar. Bueno, alguien que está un poco atareada, pues tal vez no sé si vaya a tener descanso, pero para que vayan avanzando en sus trabajos y puedan, pues no se les junte todo. Los trabajos con ustedes de estas materias, eh, por tentativamente les doy la siguiente fecha, porque luego dirección pues nos puede dar otra indicación de acuerdo al tiempo en que ellos me soliciten a mí las calificaciones. Pero si no hay ningún contratiempo, las fechas que estarían entregándome los trabajos
ya digamos, revisión como que final de su, de su tesina y el trabajo que les solicité de problemas educativos en América Latina serían para el día 20 de abril. 20 de abril, ¿qué día es 20 de abril? A ver, no tengo aquí un calendario a la mano. Es 18, martes, profe. 20. Ah, bueno, entonces martes 20 me estarían ustedes entregando sus trabajos de seminario de tesis y problemas educativos en América Latina, ¿sí? Acuérdense, sería, de seminario de tesis sería, pues, revisión, como revisión final, ¿sale? Como tal el trabajo, que será en formato digital, pues se entregará hasta que también se les solicite su evaluación final. No les voy a hacer un examen escrito, porque pues los conceptos a veces se nos olvidan, y en este caso, en seminario de tesis, creo que pues lo más conveniente es la práctica, ¿verdad? Porque es a lo que se van a enfrentar dentro de unos cuantos meses más por ahí Aline, Cari, Irene, ¿no? Cuando ya tengan que empezar con un trabajo real para el proceso de titulación. Entonces, pues es más fácil la práctica, yo creo. En el caso de Lupita y Cari, no quiere decir que no lo van a hacer, claro que lo van a hacer despuesito, desde luego, pero van a enfrentarse al mismo trabajo. Así que nadie se salva, así que vayan, pues, por eso poniendo atención a las características del trabajo para que pues no tengan mucho problema posteriormente. ¿Sale? Bien, entonces, el trabajo de seminario de tesis, 20 de abril hasta las 8 de la noche para entregar en la última, digamos, revisión. Todavía podemos corregir y entregarlo bien el día de su evaluación final de cuatrimestre. ¿Sí? Tengo muchos atrasos por la situación que ya les había comentado. De verdad, he estado tratando de enviar observaciones a trabajos, tareas que ya se me acumularon, no creen que se me ha olvidado. En estas vacaciones, pues por ahí les estarán llegando ahora sí todas las observaciones, porque pues ya, como ustedes lo dijeron, ya me veo creo mejor, ya estoy más cuerdo y ya puedo, revisar de mejor manera todo lo que ahí ya tengo guardado de ustedes. No crean que se me ha pasado, ¿eh? Sí he revisado, sí he visto, pero no he mandado las observaciones. Se las hago llegar, por favor, chicas, ¿sí? Para que no haya problema de que hay el profe nos pide tareas y no nos las revisa. Sí se las reviso, pero no les he enviado. Se las voy a ir enviando a todos los que les debo ahí observaciones. Algunos ya les empecé a mandar, creo que ya les llegaron a unas, a otras todavía me falta, una disculpa, pero prometo ponerme al corriente en las siguientes semanas. ¿Sí, chicas? Por favor. Bien, después de los comerciales, ¿verdad? Y de que pues ya pueden hacer planes para 2 semanitas de vacaciones, pues vamos a continuar con la clase porque de eso se trata, de que puedan ir retomando los puntos para armar su trabajo de investigación. Les comparto nuevamente la presentación de lo que estábamos viendo hace 8 días. Por ahí se quedaron unos puntos pendientes y que son muy importantes. Déjenme ver por aquí. Seminario de tesis, aquí lo tengo. Se quedaron algunos puntos pendientes, sobre todo en la parte de la elaboración de los instrumentos para nosotros poder capturar la información en campo. Dijimos que aunque nosotros hagamos una investigación de tipo cualitativo, también esto se ve reflejado al nosotros tener que comprobar nuestras hipótesis en campo, manejar nuestras variables y poderlas nosotros manipular en campo y recoger datos que nos ayuden a confrontar esa idea que tenemos nosotros de nuestra investigación para ver si el resultado es real o no. ¿Sale? Entonces, para ver todo esto déjenme ver por aquí, pues tenemos que de alguna manera medir, ¿sale? Y tenemos que ver lo que es elaboración de instrumentos. Todos estos mapitas que yo estoy poniendo aquí, ustedes los pueden ver en el libro de metodología de la investigación que ya les pasé, ¿sí? No sé si ya lo checaron, están todos los capítulos y por ahí pues les estoy marcando la bibliografía, pero aparte también de pronto se vuelve más entendible el mismo libro, digamos, pero en su segunda edición, por ahí también estoy manejando información de esa
y les puse por ahí también la liga al libro en internet de una edición atrás de este libro, ¿no? Para que también lo puedan comprender. Si se dan cuenta, o si ya vieron estos libros, el libro de la sexta edición que estamos utilizando más, tiene más todavía sobre la investigación cuantitativa a comparación del otro libro, por eso es que lo vemos así. Pero bueno, estábamos hablando hace 8 días de la hipótesis, de las variables y demás. Estábamos comprobando esto y pues bueno, hablábamos que la hipótesis, y nos decía Cari, es esa posible respuesta, esa tentativa respuesta que nosotros tenemos sobre nuestro problema a investigar. Bien, de nuestra hipótesis se desglosan nuestras variables, una variable dependiente y una variable independiente. La variable independiente dijimos que es la causa y la dependiente es el efecto del problema. Entonces tenemos que verificar esto. Aunque nosotros hagamos una investigación de corte documental como la que están elaborando en este momento, no significa que no van a comprobar. Tiene que comprobarse, tenemos que ver si eso que nosotros investigamos en documento realmente es cierto o no. Y para eso nosotros tenemos que elaborar unos instrumentos que nos van a ayudar a medir precisamente nuestras variables en la realidad. Hablábamos que la investigación cualitativa es subjetiva porque de pronto no es tan fácil de poder observar, de poder ver. Entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto, ¿cómo lo vamos a comprobar en campo? Pues bueno, mediante instrumentos que nos van a ayudar a recabar estos datos que se van a volver parte de la estadística y que nos van a ayudar a confrontar nuestra hipótesis. Entonces, para nosotros elaborar nuestros instrumentos tenemos que pasar por 10 fases que ahorita las vamos a ver, ¿sí? ¿A qué se refiere la creación de instrumentos y demás? Espero que se alcance a ver, realmente el mapita está pequeño, espero que lo puedan consultar en el libro, pero la creación de estos instrumentos es para nosotros poder recolectar datos, cuantitativos, ¿sí? Pasar de lo subjetivo a lo objetivo, pasarlo a un dato en numérico que de alguna manera nos permita comprobar nuestra hipótesis, ¿no? Entonces, hace 8 días yo ponía de ejemplo la carretilla, ¿no? Con el ejemplo de Lupita, ¿no? De su investigación, de ver las características, pues, físicas que son muy objetivas y que son más fáciles y que se pueden medir, a comparación de algún problema como los que estamos investigando, que yo decía, en caso de Tania, de los padres de familia, cómo ver realmente su participación en porcentaje de los padres de familia, se vuelve un poco más subjetivo. Lo que te pretende con los instrumentos es pasar de eso subjetivo que tenemos en nuestras variables a algo objetivo que nos lleve a un resultado, ¿sí? Ahí, con esto, ¿alguna duda, Cari, Angie, Tania, Lupita, Aline, Miss Irene, Ana Jaylee, buenas noches. Irene no la había saludado, igual que Angie, Tania, buenas noches. Como entrar un poquito después. Bien, entonces continuamos. Entonces, estos instrumentos de medición, pues nos van a corroborar en campo precisamente lo que yo les comentaba. Y bueno, hay 3 aspectos muy importantes que tenemos que ver en nuestros instrumentos, que son confiabilidad, validez y objetividad. Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿sale? Para que no vean, aquí está como que el mapa muy general. Y los instrumentos que utilizamos para recabar información, pues van a ser cuestionarios, entrevistas, encuestas, ¿sí? Algunos otros como análisis, observaciones, pruebas, otros tipos de pruebas estadísticas que se puedan realizar y que los vamos a elaborar de acuerdo al tipo de investigación y a las variables. En este caso, con ustedes, no va a haber esto en este momento, porque están haciendo una investigación documental, pero aparte porque no van a poder realizar investigación de campo. Pero toda la investigación lleva esta parte estadística, que ahorita vamos a checar, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es la recolección de datos? Pues la recolección de datos, entonces, es cuando nosotros, de la población en la que vamos a aplicar nuestra investigación, vamos a seleccionar una muestra, y ahorita vamos a hablar de qué es la muestra, donde vamos a aplicar
estos tipos de instrumentos que nosotros vamos a elaborar. Nadie más los va a elaborar más que nosotros, porque nosotros somos los que conocemos nuestra investigación, nosotros sabemos cómo la estamos llevando. Cari no le va a ir a elaborar los instrumentos de Angie porque Cari no conoce ni la población donde Angie está llevando a cabo su investigación, ni las características del contexto, ni todo su problema. Entonces, por lo tanto, Cari no puede ir y elaborar de Angie sus instrumentos, ni Angie los de Cari, ni Tania los de ellas, nadie. Cada uno de nosotros es responsable de estos instrumentos de evaluación. Nosotros los elaboramos, ¿sí? De acuerdo a nuestra investigación. Entonces, tenemos que de alguna manera, identificar algunos aspectos importantes para que estos se puedan llevar o estos instrumentos puedan elaborarse de la mejor manera. Y para que estos se puedan llevar, vamos a determinar, desde luego, las fuentes donde se van a obtener los datos. Es decir, la población sobre la cual nosotros vamos a aplicar estos instrumentos de evaluación. Y tenemos que conocer todas las características, porque son datos de campo. Entonces, por ejemplo, en la investigación que está haciendo o la propuesta que nos pone Tania, por ejemplo, tiene que analizar o tuviese que analizar, si es que tiene que hacer esta investigación en campo, tuviese que analizar si, por ejemplo, los padres son abiertos a preguntas, si pudieran contestar un cuestionario, si lo van a permitir, si no. O sea, todo esto se tiene que considerar para nosotros poder aplicar esto. Hoy en día también cabe mencionar que la investigación de campo no solamente es ir directamente ahí a preguntarle a los padres, a sentarme en el jardín, a ir a la escuela y lo demás. Hoy en día se utilizan otras técnicas, pues hoy tenemos a las redes sociales, hoy tenemos el teléfono, el celular, el Facebook, lo demás, donde podemos aplicar encuestas y obviamente podemos nosotros ir obteniendo la información. Hoy se usa también la tecnología para esto, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la población que nosotros tenemos, vamos a seleccionar una muestra. Ahorita les dije que vamos a hablar de lo que es la muestra, ¿no? Pero bueno, de a esto nosotros tenemos que identificar el grupo específico al que le vamos a aplicar. Ahorita vamos a ver a qué se refieren estos tipos de muestra que nosotros vamos a ver en campo, ¿sí? Ahora, el método sobre el cual, o la metodología sobre la cual nosotros vamos a definir estos instrumentos sobre los cuales nosotros nos vamos a confiar para obtener los datos. Y obviamente estos datos que nosotros vamos a obtener bajo estos instrumentos, pues tienen que ir de acuerdo a nuestras variables. No puedo realizar un instrumento de evaluación, perdón, de recolección de datos que no tenga que ver con lo que yo estoy investigando, porque imagínense, pues entonces la información que se recoja va a ser muy diferente a lo que yo quiero. Por eso tienen que ir muy ligadas a las variables, ¿sí? Entonces es la manera en que se va a obtener estos datos. Ahora, aplicar los datos, chicas, pues es algo realmente a veces complicado, no es tan fácil como, hijo, les aplico un cuestionario y voy y lo aplico y ya se los doy a las personas y ya luego voy y lo recojo, no. Tenemos que contener en cuenta varios factores que nos puedan afectar a la hora de recoger o de aplicar estos instrumentos. Uno, que de pronto las personas no nos permitan la aplicación de estos instrumentos. Otro, el tiempo, ¿no? Porque a lo mejor Cari puede llegar con una familia y querer aplicar su encuesta de 10 preguntas y le dicen, sí, pero solo tengo un minuto, tengo 5 minutos para ti. Entonces, tenemos que ver todos estos aspectos que pueden de pronto convertirse en un problema. Lo económico también, no crean que aplicar una encuesta pues se la voy a hacer en papel a mano y ahí se las pongo, ¿no? Pues hoy en día tienen que ir presentables y eso implica un gasto, impresiones, tiempos y tenemos que ir a aplicarlas, seguridad de nosotros cuando vamos a campo, o sea, es algo complicado, no crean que es nada más fácil realizar mis encuestas e irlas. Yo creo que a ustedes les ha tocado de pronto, no sé, a quienes han estado saliendo de la escuela en el jardín un rato ahí de Ixmiquilpan, hay de pronto muchos chicos que realizan encuestas porque están haciendo un trabajo escolar, una investigación o demás, y no sé si les ha tocado que de pronto les llegan y les soliciten un poquito de tiempo, ¿no? Para contestar una encuesta.
o una entrevista y de pronto ustedes digan, no, ahorita no porque voy deprisa, ahorita no puedo y esto. Pues así como de pronto a estos chicos les decimos que no, pues nosotros también nos podemos enfrentar a eso, ¿no? Entonces, son muchos factores que pueden influir. No es fácil aplicar los instrumentos de evaluación y dependiendo también el contexto al que vamos, ¿no? Imagínense que Irene que está hablando de educación virtual y si lo aplicara como en un inicio lo había hecho bueno, como lo comentábamos en algunos ejemplos en comunidades rurales, si tuviera que dirigirse a las comunidades para aplicar estas encuestas, el ubicar transportes, el ver si no se la linchan por allá porque creen que es delincuente o algo así, todo eso se tiene que considerar. Entonces, imagínense, algo así como lo que le pasa a Lina ahorita, ¿no? Que del andar de un lado a otro, imagínense si ella anduviera aplicando encuestas, pues todo lo que se tiene que enfrentar, incluso la seguridad. Entonces, por eso es importante considerar estos factores que nos puedan afectar en el levantamiento de datos y que si nosotros no aplicamos bien estas encuestas, pues estamos falseando información o vamos nosotros a hacer que el resultado no sea confiable. Imagínense que Lupita, para no meterse en problemas con la gente de Tasquillo, ¿verdad? Pues agarra y ella se pone a contestar las encuestas. Entonces, ¿cuál resultado viable va a ser el de su información o de su investigación si ella se pone a inventar los datos? Pues no sería confiable, ¿verdad? Los datos que ella estuviera teniendo, pues realmente no van a ser los precisos. La información no sería correcta porque ella estaría manipulando la información de acuerdo a sus intereses. Entonces, por eso es importante checar todos estos datos. Bueno, factores. Bien, entonces, Lupita, ¿nos puedes leer qué significa medir, por favor? Sí, dice medición, como el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, el cual se realiza mediante un plan explícito y organizado para clasificar y con frecuencia cuantificar los datos disponibles. Los indicadores en términos del concepto. Ay, No te perdón. preocupes, Lupita. Ahora sí, Lupita, ¿te escuchamos? Sí, voy. En términos del concepto que el investigador tiene en mente. Carmines y Seiler, 1991. En este proceso, el instrumento de medición o de recolección de datos tiene un papel central. Sin él, no hay observaciones clasificadas. Ok, muy bien, Lupita. Estaba peleando con la sobrina, ¿verdad? Pero quería ser tía seguramente. Entonces, vea nada más. Sí, No se preocupen, a mí me pasa lo mismo, ya saben, luego de pronto. Bien, medir, como bien lo dice aquí, es vincular precisamente lo abstracto a algo real en campo. Lo que les decía, pasar de eso subjetivo a algo objetivo mediante la aplicación de esto. Y eso es lo que se va a medir. Entonces aquí, pues en una investigación pasamos de la investigación cuantitativa, cualitativa, pues también la vamos a pasar a la cuantitativa. Necesitamos medir y necesitamos valores que nos ayuden a contrastar nuestra hipótesis, que en su última clase pues vamos a ver lo que es confrontar la hipótesis, con los datos estadísticos que nosotros vamos a tener. Entonces, los datos estadísticos que levantamos con los instrumentos son datos observables realmente, que nosotros podemos contrastar, que nosotros pasamos de eso, de esos conceptos abstractos a algo que pasamos a la realidad, ¿sí? Y entonces a partir de esto, nosotros podemos de alguna manera tener una evidencia, aquí dice evidencia empírica, una evidencia de la realidad, de lo que está pasando, y eso pues nos ayudará a nosotros mucho a nuestra investigación. Ajá. Ahora, para que nosotros elaboremos estos instrumentos, tenemos tres aspectos muy importantes: confiabilidad, validez y objetividad, ¿sí? Que vamos a ver qué significan estos tres aspectos. Sin estos tres, pues nuestro instrumento de evaluación, perdone que me quedo con lo de evaluación porque siempre hablamos de evaluación. Nuestros instrumentos de medición
van a hacer que estos sean realmente, como lo dice aquí, fiables, confiables y objetivos. Cari, ¿nos puedes leer a qué se refiere confiabilidad, por favor? Sí, profe. Confiabilidad, grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. ¿A qué se referirá, Cari, esto? Pues bueno, ¿cómo le explico? Bueno, dice que para hacer ciencia necesita ser comprobable. Entonces, para que algo sea confiable, igual necesita tener un fundamento que tú puedas comprobar que realmente es cierto, porque si yo le digo, bueno, por ejemplo, en mi investigación, es que los niños, no puedo trabajar con niños porque hablan otomí, por ejemplo. Y pues aquí en mi comunidad nadie habla otomí, entonces, pues, y bueno, si ese fuera el caso, yo tengo que presentar las evidencias de que, bueno, pues los niños de aquí hablan otomí, ¿no? Pero pues no es así, entonces, para que algo sea confiable necesitas mostrar las evidencias. Sí, muy bien, Cari. La confiabilidad, precisamente, la confiabilidad vamos a tener, ahorita lo vamos a ver en estos pasos, mediante la aplicación, antes de ir realmente a la realidad, aplicarlo para ver, tener los mismos resultados constantes. Mi prueba no sería confiable si, por ejemplo, Tania elabora su cuestionario, se lo aplica a unos padres de familia y obtiene un resultado. Y después va con otros padres y obtiene otro resultado. A la misma prueba la aplica con otros padres y es otro resultado. Entonces, si la prueba nos empieza a dar resultados distintos, entonces quiere decir que hay algo que está fallando en la prueba porque los datos no son constantes y no son coherentes. Si los datos me vuelven a surgir, los apliqué con estos padres y los datos son similares, y los voy a aplicar con otros padres y los datos son similares, quiere decir que hay una coherencia, entonces puedo decir que mi prueba es confiable, ¿sí? Igual lo que dice Cari, precisamente la confiabilidad es la que me va a dar cuenta de la realidad que estoy viviendo en el contexto donde yo estoy aplicando mi investigación, ¿sí? Entonces, bueno, a eso se refiere confiabilidad. Irene, ¿nos puedes leer lo que es validez, por favor, Miss Irene? Validez. Grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. ¿A qué cree que se refiere, Irene? Pues que sea un instrumento que me dé. Hola, Antoine. Buenas noches. Buenas noches, Antoine. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Cómo están? También. También. Muy bien, Antoine. Ahorita los veo. Ahorita los veo. Muy bien, ahorita nos vemos. Adiós. Adiós, Antoine. Okay. La validez es con tener un instrumento que me dé, que en verdad me dé la medición correcta, ¿no? Buscar los instrumentos correctos para que me dé esa medición exacta, porque yo creo que hay instrumentos que no son aptos para alguna cierta investigación. Así es, Irene, efectivamente. Los instrumentos tienen que ser realmente de acuerdo a la variable. No todos los instrumentos los podemos aplicar, como bien lo dice Irene, podemos tener pues una observación directa, podemos tener las encuestas, las entrevistas, los cuestionarios, y eso no quiere decir que todos se puedan aplicar. O sea, tenemos que ver precisamente que se adecúen a la variable que nosotros estamos midiendo. En este caso, siempre nuestra variable dependiente es la que más se mide, ¿no? Porque es el efecto de lo que la variable independiente está causando. Vamos con lo que es la objetividad. Y le voy a solicitar, a ver a quién tengo más por aquí. Déjenme ver. Luego no todas les pregunto porque ya veo que luego algunas están con el cel, está difícil, ¿verdad? Ver. Tania, para que no se vaya a dormir Tania.
¿Qué es la objetividad, Tania? A ver, espérenme. Objetividad del instrumento, grado en que el instrumento es o no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan. Muy ¿Sí, bien. no? Sí, sí. Sí, Tania, sí escuchamos. Ahora, ¿qué crees tú que signifique esto, Tania? Pues como decía Irene, o sea, nos van a ayudar el instrumento nos va a ayudar a medir pues lo que nosotros queremos saber, lo que queremos, lo que nos va a llevar como un control, que ya sea lo que nos va a administrar y lo que vamos, y si obtenemos como lo que en realidad necesitamos saber, qué es lo que califican, esto que yo pienso. Ok, bien, Tania, efectivamente, estos instrumentos pues nos van a dar lo que queremos saber. Aquí lo que yo les decía es, ahí hace rato se los decía, que nuestros instrumentos realmente nos den los datos objetivos, como yo venía en el ejemplo anterior. Si Tania, Cari, Lupita se ponen a manipular sus instrumentos para obtener datos que a ellos les interesen, entonces ya no es objetivo el instrumento, porque ya no nos está dando los datos reales, porque ya los estamos manipulando y los estamos cambiando de acuerdo a cuestiones que a mí me interesan. Entonces, ya no estoy dando o ya no se está teniendo una información real. Entonces, por eso aquí dice que no sean tendenciosos o no tengan que ver con las personas que quienes los están calificando, interpretando o administrando, porque si no, entonces se pierde la objetividad. O sea, si Cari se pone a contestar sus propias encuestas, pues entonces no es algo objetivo. O sea, pues ella está manipulando esa información. Los datos que va a obtener van a ser los que ella quiere, no los que en realidad su población, su muestra, le están dando. Eso no se debe de hacer. Imagínense si que ahorita por el COVID todos los médicos se pusieran a manipular la información para darnos datos que queremos saber, más no lo que realmente está pasando, pues tendríamos información manipulada, información que no es objetiva y que a lo mejor sí tendríamos datos imprecisos respecto a esta enfermedad, ¿no? Entonces, por eso es importante que no se manipulen y que sean objetivos. Entonces, es importante que ustedes consideren esto. Y créanme que sí cuesta elaborar estos instrumentos, ¿eh? Es casi como elaborar un examen, algo así. Bien, tenemos etapas. Yo les puse algunas etapas al principio y dijimos que las íbamos a explicar aquí. Vamos a verlas de manera rapidita, porque yo les había dicho que ya leyeran esta presentación, así que vamos a ver. Tuvimos unas etapas importantes, igual vienen en el libro, para lo que es la elaboración de esos instrumentos. La primera fase son las redefiniciones fundamentales. En esta fase es cuando quien está haciendo la investigación tiene que analizar bien sus variables, ¿sí? Para poderlas medir. Esto de acuerdo al contexto donde se van a levantar todos los datos, los objetivos con los que se van a levantar, ¿sí? Para nosotros poder hacer esta manipulación y poder obtener la información que deseamos. Las respuestas, como dice aquí en el paréntesis, las respuestas que nosotros vamos a obtener mediante la aplicación de estos instrumentos pueden ser verbales, pueden ser escritas, pueden ser conductas que nosotros observemos y traslademos a papel porque las vamos a ir escribiendo, valores en escalas o etcétera. Esto dependiendo del tipo de instrumento que estamos utilizando. Porque a lo mejor, no sé, se me ocurre que Tania, en lugar de hacer un cuestionario, lo que va a hacer es una observación directa. Entonces, lejos de ir a preguntar, pues ella va a ir escribiendo lo que observa en campo, ¿sí? Entonces, por eso las respuestas van a depender del tipo de instrumento que estemos aplicando. La segunda fase es la revisión enfocada de la literatura. Esto tiene que ver con el marco teórico que nosotros ya hemos elaborado previamente, ¿sí? Entonces, aquí se refiere a que como nosotros ya buscamos antecedentes sobre nuestra investigación, ya a lo mejor vimos qué tipo de instrumentos se utilizaron en investigaciones similares y que podemos aplicar en nuestra investigación, ¿sí? Entonces, eso nos puede ayudar bastante. La fase 3, identificación del dominio de las variables y medir sus indicadores.
aquí efectivamente lo que tenemos que hacer es analizar bien la variable o variables que vamos a estar midiendo, ¿sí? ¿Para qué? Para plantear bien estos instrumentos. Acuérdense que van en función de las variables, ¿sí? Sobre todo de la variable dependiente, que es la que se manipula. La fase 4 es la toma de decisiones clave. Aquí, la toma de decisiones clave tiene que ver con el tipo de instrumento que se va a elaborar, cuestionario, encuesta, entrevista, observación directa, no sé, diarios, aquí vamos a ver esto, ¿sí? Escalas, como ustedes lo pueden ver aquí, y determinar cómo es que se va a aplicar este instrumento, ¿sí? Es decir, a lo mejor, no sé, se me ocurre Angie, va a ir de casa en casa, a lo mejor Tania los va a citar en un lugar, a lo mejor Cari va a enviarlo por correo electrónico. O sea, aquí tenemos que determinar cuál se va a elaborar, pero también cómo se les va a hacer llegar o cómo se va a hacer la aplicación de estos instrumentos. Recuerden, los instrumentos tienen que ser precisos, concisos, coherentes, pueden llevar preguntas abiertas, cerradas, de opción múltiple, ¿sí? Dependiendo del tipo de instrumento que se esté elaborando. Pueden ser instrumentos extensos, incluso dependiendo del tipo de problemática que se esté abordando, ¿sí? Dependiendo también el tipo de instrumento. Estoy hablando de esto si fuera un cuestionario para una encuesta, una entrevista, ¿sí? Y recuerden aquí también las diferencias entre lo que puede ser una encuesta, una entrevista, un cuestionario, o sea, hay tener que investigar esta parte. La construcción del instrumento, es decir, cómo vamos a elaborar ahora sí propiamente el instrumento. Esto de acuerdo a los ítems o reactivos y cómo vamos a nosotros a definir la escala para poderlos valorar. O sea, porque tenemos que valorarlos, al final tenemos que calificar para sacar datos, ¿sí? Y después de que lo elaboramos, después de que ya lo hicimos y demás, vamos a hacer una prueba piloto. La prueba piloto es precisamente para ver esta parte de confiabilidad, validez y objetividad. Una prueba piloto significa que antes de que yo vaya a la realidad a aplicar este instrumento, voy a hacer otras pruebas en otra muestra con otras personas para ver los datos que me va a arrojar y así yo poderlo ir a aplicar. La fase 7, la versión final. Después de mi prueba piloto, yo ya me di cuenta en qué fallé, qué no fallé, qué le tengo que cambiar, qué le voy a poner, qué le voy a quitar. Entonces, ya es como se queda el instrumento final y es el que se va a aplicar. La fase 8, aquí es un entrenamiento al personal que lo va a aplicar. El personal que lo va a aplicar podemos ser nosotros mismos o incluso si es una encuesta muy grande, una entrevista, cuestionarios, que es mucha la gente que voy a explicarlo, pues voy a ocupar otra gente y tengo que capacitarlos para que ellos puedan aplicar este instrumento. La fase 9, obtener autorizaciones. Esto es muy importante, chicas. No nada más es llegar y meternos a las comunidades, a las escuelas, a las casas y los demás. Siempre tenemos que pedir la autorización de las autoridades municipales, de las autoridades locales, es decir, comunales, de los padres de familia, de los directores, dependiendo de dónde lo voy a aplicar. Siempre es importante tener autorización. La fase 10 es la administración del instrumento, que es la aplicación del mismo. Y la fase 11 es poder decodificar toda la información que tengo en estadística para hacer un análisis, ¿sí? Que es lo que voy a comprobar en mi hipótesis. Suena bonito, suena así como que, híjoles, qué rápido lo dice el profe en este cuadrito, pero es un trabajo complicado, ¿sí? Entonces, por ahí sí se van a enfrentar a este trabajo, debo decirles, lamento informarles, pero sí lo van a realizar, ¿sí? Chicas, me quedo un minuto aquí, les corto un tantito y volvemos en un minutito en lo que me incorpora a la siguiente sesión, por favor. ¿Sale? Permítanme cortar aquí. Las veo en un minuto, por favor, no se me vayan a ir de pinta, voy y regreso.